De nuevo con ustedes, en los próximos minutos vamos a analizar el impacto del nuevo control prenatal que estamos realizando desde el año 2011. El objetivo general es que ustedes conozcan cuál es la nueva propuesta de atención prenatal y que valoren el impacto que pueda tener en la vida de la mujer y de sus hijos y en la humanidad en su totalidad. En estos próximos minutos vamos a hacer un recorrido histórico de lo que ha sido la vigilancia prenatal en los últimos 100 años. Vamos a analizar con algo de detalle la nueva propuesta para el control prenatal del siglo XXI y vamos a comparar ambos métodos para que ustedes puedan identificar perfectamente bien cuáles son las diferencias y juntos vamos a analizar el impacto que pueda tener tanto en la vida de las mujeres como de sus hijos, en el impacto para la humanidad, para la sociedad, que va a tener repercusiones para los próximos años. El control prenatal que hemos realizado hasta estos días data del siglo pasado. Este control prenatal inicia en el año de 1901, cuando el doctor Ballantyne hace una propuesta de que todas las embarazadas sean atendidas de su parto en los hospitales. Y esto rompe un paradigma porque antes de esas fechas, los partos se atendían en las casas de las pacientes, la vigilancia prenatal estaba dada por las midwives o las parteras, y a principios del siglo XX, entonces, esa atención se traslada a los hospitales, dando inicio a un siglo de atención dada por los médicos en un ambiente totalmente medicalizado, tecnócrata le llamamos nosotros, y que pues conocemos los resultados que tenemos hasta este momento. Pocos años después, en 1929, el señor Arthur Greenwood, que fungía como secretario de Salud en Inglaterra, sugirió que se empezaran a ver a las señoras a partir de la semana 16 del embarazo, cada 4 semanas, hasta la semana 30, de ahí cada 2 semanas, y de la semana 37 en adelante cada semana. Control prenatal que llevamos hasta nuestros días. La norma oficial mexicana lo avala y en general la gran mayoría de los hospitales alrededor del mundo y los médicos hacemos este tipo de vigilancia prenatal. Obviamente el doctor Arthur Greenwood y en ese entonces el doctor Ballantyne en conjunto, pues no nos dijeron qué hacer. Esa es la realidad. Poco a poco se fueron incorporando diversos elementos. Por ejemplo, la toma de la presión arterial en la mujer embarazada. A principios del siglo XX es cuando se diseña el estetoscopio que conocemos hasta nuestros días y los esfingomanómetros de mercurio y mecánicos que por primera vez nos permitieron tomar la presión arterial de la paciente. En ese entonces notaron que algunas mujeres que convulsionaban, la eclampsia, presentaban hipertensión antes de esa convulsión y entonces ahí se acuñó el término de preeclampsia. Se incorporó también de manera gradual el peso de las pacientes, la medición de la distancia pubis-fondo, la auscultación del latido cardíaco fetal con el estetoscopio de Pinar, que también se diseña y se empieza a usar ya de manera sistemática en el siglo XX. Se empiezan a incorporar diversos estudios de laboratorio y de la década de los 70s, 80s, en donde empieza a hacerse más accesible el ultrasonido, es otra técnica que empieza a incursionar en el control prenatal. Por ahí de la década de los 80s también la monitorización electrónica fetal surge y se incorpora a la práctica clínica y a este control y vigilancia prenatal. La realidad es que todos estos elementos fueron incorporados de manera anárquica, sin sin una historia de estudios previos que avalaran el uso de todas estas técnicas y poco a poco este control prenatal fue creciendo hasta llegar al control que tenemos en nuestros días. ¿Qué pasa a principios del siglo XXI? El doctor Kypros Nicolaides, que están viendo aquí en la pantalla, hace una propuesta diferente de control prenatal, cuestiona ese control prenatal del siglo XX y él hace
una propuesta que le llama la inversión de la pirámide de control prenatal. En esta inversión, aquí ustedes pueden ver en la base superior de esta pirámide, está el inicio de la vigilancia prenatal con un tamizaje en la semana 11 a 14, primer trimestre del embarazo. En esta etapa del embarazo, todas las mujeres deben ser captadas por el sistema de salud de manera que reciban este tamizaje del cual vamos a hablar en unos minutos. Si todo está bien, señora, la veo en la semana 20 para revisar algunas otras estructuras. Si todo está bien, la vuelvo a ver alrededor de la semana 32, 36. Y si todo está bien, señora, váyase a casa, tenga su parto. Si no ha nacido su bebé para la semana 41, me viene a ver otra vez. Esto sería el camino que recorrería una paciente con un embarazo normal, mamá sana, bebé sano. En caso de que se detectara alguna alteración o algún riesgo entre la semana 11 a 13.6, pues entonces esas pacientes serían las que se canalizarían con los médicos especialistas en ginecología y obstetricia o medicina materno-fetal. En lugar de tener todas estas citas que se hacían antes en el siglo XX, pues la nueva propuesta contempla solo 4 visitas bien realizadas y a diferencia del control prenatal anterior, aquí sí es una vigilancia con elementos que se incorporaron ya con una base de investigación previa muy sólida, con datos estadísticos realizados con miles de pacientes alrededor del mundo, de manera que ya es un control prenatal más basado en evidencia. Vamos a comparar estos dos modelos. Como yo les decía, bueno, el método tradicional fue propuesto por un político. Ya la inversión de la pirámide del siglo XXI ya es por un médico, utilizando un método científico. El control tradicional que hemos realizado, pues fue realizado mediante un método de inducción en donde, bueno, pues se les ocurrió que sería bueno que los médicos viéramos a las embarazadas y de ahí surgió ese viejo control prenatal. Actualmente ya hay una investigación muy sólida, un conocimiento científico previo y los elementos que se han incorporado en este nuevo control prenatal están perfectamente bien establecidos. Ya no es de que pues yo mido la presión arterial en el brazo izquierdo, en el brazo derecho, como era en el control prenatal tradicional, no, ahora ya hay parámetros bien específicos de cómo se debe hacer la toma de presión arterial, de cómo se debe medir una translucencia nucal, de cómo se debe medir la distancia pubis-fondo, ya con datos más específicos, de manera que ya la variación que pueda haber entre las personas, entre los centros de investigación, entre los médicos, pues va disminuyendo a diferencia del control prenatal del siglo pasado. Interesante es que todos estos elementos que se incorporaron fueron comprobados de manera prospectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que el doctor Nicolaides desde la década de los 80 empezó a hacer una serie de observaciones y de estudios con el fin de documentar si las mediciones que estaba haciendo, si las imágenes que estaba logrando, si los estudios de laboratorio que estaba utilizando servían para detectar alguna complicación. Y después de 20 años de investigación es que viene esta propuesta. Obviamente, en el método de vigilancia tradicional, pues la comprobación fue retrospectiva. Después de que se empezó a medir la presión arterial, pasaron algunos años y entonces se dieron cuenta que sí era valioso medir la presión arterial para las pacientes, a diferencia de lo que ocurre ahora con el nuevo programa en donde esta investigación se hizo de manera prospectiva. Algo sumamente interesante es que el control prenatal del siglo XX ha disminuido la morbimortalidad materna y perinatal, pero no como lo esperábamos. Seguimos teniendo muchas mujeres que mueren alrededor del mundo, seguimos teniendo muchas complicaciones. ¿Cuáles son los jinetes del apocalipsis a los que nos enfrentamos los médicos y las embarazadas? Bueno, pues la parte materna tenemos la preeclampsia, que es la primera causa de muerte materna en México y segunda en el mundo, la hemorragia y la infección. ¿Y cuáles son los problemas para
los recién nacidos, el parto pretérmino y las malformaciones o los defectos al nacimiento. Entonces, la capacidad de detección del método tradicional, en el mejor de los casos, es de un 50%. ¿Qué genera esto? Que la gran mayoría de las mujeres quedan en los grupos de alto riesgo, más del 80% quedan en el grupo de alto riesgo. Alguna vez me paré en la sala de espera del hospital militar, observando a las pacientes que estaban sentando ahí esperando su cita, con la lista de los parámetros que nos marcan estos controles prenatales del siglo XX y poder detectar a las pacientes de alto riesgo. Pues simplemente ahí en la sala de espera, prácticamente todas estaban en el grupo de alto riesgo. El 70% de ellas eran mujeres con problemas de obesidad, nivel socioeconómico bajo, embarazos no deseados, no habían tomado ácido fólico, algunas de ellas ya con diabetes antes del embarazo, en fin, prácticamente unas más grandes que otras. En realidad, muchas de estas mujeres quedaban en el grupo de alto riesgo. Y esto hacía que los médicos interviniéramos. Fuimos creando un miedo al embarazo. Vemos el embarazo como una bomba de tiempo que en cualquier momento va a explotar y la mujer se va a complicar y su bebé se va a morir. Y este miedo que tenemos los médicos producto de este control prenatal sin bases científicas, lo hemos transmitido a la sociedad, a las embarazadas, y entonces las mujeres salen de este control prenatal preocupadas porque el médico ya le dijo que su bebé está grande o está chiquito, que creció mucho o creció poquito, que ella aumentó de peso o no aumentó de peso. Y entonces les están dando una información errónea, tomando decisiones sin una base de conocimiento real, y eso hace que pues, las pacientes sean intervenidas, la inducción se da hasta en un 70% de los embarazos de término, la cesárea, conocemos que hay una epidemia a nivel mundial, y bueno, pues esto también hace que la atención de la mujer embarazada pues sea dada precisamente por los especialistas en ginecología y obstetricia, en medicina materno-fetal, médicos generales que las atienden en los hospitales. ¿Qué es lo que pasa en el nuevo control prenatal con esta inversión de la pirámide del siglo XXI? Bueno, pues aquí la capacidad de detección de problemas alcanza hasta un 95%. Gran diferencia con ese 30-50% del control prenatal del siglo pasado. En este nuevo control prenatal, la gran mayoría de las pacientes quedarán en los grupos de bajo riesgo. Solo un 5% quedarán en estos grupos de alto riesgo porque se detecta alguna normalidad en su bebé o porque la señora tiene riesgos para desarrollar una preeclampsia, una restricción de crecimiento intrauterino, un óbito o un parto pretérmino. Entonces, una vez que se ha detectado a la población de embarazadas de bajo riesgo, que van a ser el 95% de los casos, bueno, pues esas mujeres pueden ser tratadas por las parteras, por los médicos generales y no necesariamente en un hospital. Entonces, en algunos lugares donde se ha establecido este nuevo control prenatal, pues estamos volviendo a la atención de los partos en la casa, dándole vuelta a lo que sucedió a principios del siglo XX. Obviamente, la inversión de la pirámide trae una disminución de la morbimortalidad materna y perinatal y el costo disminuye, el costo de atención disminuye de manera muy importante. Y esto es algo que debemos analizar porque la atención en un hospital es carísima. La atención dada a una mujer normal por un especialista en un hospital es una atención cara, que además estamos haciendo mal uso de los recursos, estamos utilizando eh, eh, soluciones, soluciones parenterales, estamos operando a las pacientes de manera innecesaria, monitorizaciones electrónicas, etcétera, 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 miles de ultrasonidos, y eso genera que el costo de la atención sea mucho, muy, muy, muy alta. A diferencia de en esta inversión de la pirámide, en donde la atención de la mujer embarazada va a disminuir. ¿Por qué? Porque la gran mayoría no van a necesitar todos estos recursos tecnológicos y van a poder tener un parto en condiciones naturales sin intervención alguna. Sus recién nacidos
tendrán un mejor pronóstico, se van a complicar menos y finalmente van a permanecer más tiempo juntos. Todo esto disminuye los costos. Hay algunas personas que me dicen, bueno, pero el aprendizaje de las técnicas de nueva vigilancia prenatal, pues es caro. Sí, claro, vamos a invertir en educación de los médicos, en educación de los especialistas, en educación de las parteras, en educación de las pacientes, pero eso a la larga va a disminuir las intervenciones. Vamos a estar haciendo una medicina preventiva más que una medicina pues de resolución de complicaciones y finalmente medicina defensiva. Y ya, como para cerrar un poco esto de las comparaciones, finalmente esta inversión de la pirámide del siglo XXI es medicina basada en evidencia, no como la atención que se llevó en el siglo pasado. ¿Cuál es este nuevo control que se propone? Bueno, vamos a incluir técnicas de ultrasonido con algunos estudios de laboratorio. Juntos, la capacidad de detección anda alrededor de un 95% y solo un 5% de las pacientes quedarán en el grupo de alto riesgo. ¿Qué vamos a hacer en esta primera valoración? Corroborar la edad gestacional, que es fundamental. Sin una edad gestacional bien calculada, no podemos tomar decisiones, no podemos darle seguimiento, no podemos indicar absolutamente nada. Desde esta valoración inicial, vamos a identificar a los embarazos múltiples, el número de embriones y lo más importante es que vamos a conocer el tipo de embarazo múltiple. Sabemos que los monocoriales tienen un riesgo más elevado que los bicoriales y entonces es muy importante desde este momento hacer la diferencia porque la vigilancia, el tratamiento es totalmente distinto. Desde este momento vamos a enfocarnos a la detección de alteraciones estructurales de los bebés, alteraciones cromosómicas y ya en estos últimos 5 años, tal vez 10 años, estamos haciendo ya la detección de enfermedades monogénicas, de manera que ya desde este momento podemos nosotros saber con un porcentaje alto de seguridad que este bebé es sano. Y en los últimos 10 años se han incluido ya la detección de enfermedades de origen placentario. ¿Cuáles son esas enfermedades de origen placentario? Pues son la preeclampsia, la restricción del crecimiento intrauterino, la posibilidad de óbito durante el embarazo y además vamos a hacer una detección de mujeres con riesgo para parto pretérmino, que es la primera causa de mortalidad neonatal en nuestro país y en el mundo. Entonces, este estudio, este tamizaje en el primer trimestre debe hacerse a todas las embarazadas. Hay la idea de que esto nada más es para las señoras de más de 38 años y no, la realidad es que se debe hacer en todas las embarazadas. La sorpresa que hemos tenido en estos últimos años es que, a diferencia del control prenatal tradicional, hay mujeres que con esta nueva inversión de la pirámide podemos detectar y que en realidad son de bajo riesgo. Ejemplo, las señoras de 40 años de edad. Solo por la edad, en el control tradicional, hubieran quedado en el grupo de alto riesgo con todas las intervenciones que trae como consecuencia. En este programa, haciendo todos estos estudios que estamos mostrando ahorita, pues resulta que tenemos señoras de 40 años que pueden quedar en el grupo de bajo riesgo y entonces no ameritan ninguna intervención. Y al revés, podemos tener la chica joven, sana, aparentemente sin ningún problema, que en estas pruebas de detección se logran detectar y que entonces ahí es donde ya se debe canalizar para la atención de un especialista. En esta valoración, como les decía, vamos a buscar algunos pequeños detalles. Arriba de mí exactamente está la imagen de un perfil de un feto, en donde podemos observar el huesito de la nariz y un pequeño espacio que está en la región de la nuca que se llama translucencia nucal. Este es el marcador más importante para la detección de alteraciones cromosómicas y de malformaciones cardíacas. A esto le agregamos la medición de un pequeño vaso sanguíneo que está justo a la entrada del corazón, que se llama ductus venoso, y con estos dos datos podemos identificar
hasta en un 85% de los casos a los fetos que van a tener una cromosomopatía o una alteración cardíaca. Si a esto le agregamos las mediciones de ciertas sustancias en sangre, la capacidad de detección se va a ir hasta un 98%, teniendo solo un 2% de posibilidades de equivocarnos con la prueba. Además, incluimos la valoración de las arterias uterinas y junto con la mención de algunas otras sustancias, también es lo que se usa para la detección de preeclampsias y de enfermedades placentarias. Aprovechamos también esta oportunidad para darle una valoración integral a la anatomía de los bebés, de manera que desde este momento ya podemos sospechar la presencia de una malformación cardíaca, de alguna malformación cerebral, de alguna malformación de las extremidades. Y bueno, pues con esto darle una mejor atención y más información a la paciente. La siguiente valoración que hacemos es entre la semana 18-24, en donde hacemos por ultrasonido un estudio estructural, medimos al bebé, por supuesto, y hacemos una valoración sistemática de cada una de las estructuras del bebé, desde la cabecita hasta el último de sus deditos en los pies. Buscamos también nuevos marcadores de alteraciones cromosómicas, identificamos la localización de la placenta. Este es un punto fundamental. Semana 20 de gestación. Estamos viviendo una epidemia de cesáreas y los riesgos de que haya una placenta de inserción baja, una placenta previa y una placenta que atraviese las paredes de la matriz, placenta acreta, increta, hipercreta, si se llama eso, donde a veces esas placentas invaden la vejiga, invaden el recto, y eso hace que haya mucho riesgo para estas mujeres. Son mujeres que mueren por hemorragias. Entonces, si nosotros las localizamos desde este segundo trimestre, pues entonces la posibilidad de ofrecerles un tratamiento en un centro de alto nivel que cuente con terapia intensiva, con banco de sangre, ni siquiera necesariamente se tiene que llevar a una cirugía, ahora se les está dando manejo médico a estas placentas que quedan atrapadas en el útero. Entonces, todo esto hace una gran diferencia. También, si no tuvimos la oportunidad de medir el cuello en el primer trimestre, aquí es un buen momento para volver a medir el cérvix, por vía vaginal debe hacerse, y con esto identificar a las pacientes que pudiesen tener un riesgo de parto pretérmino. Vean ustedes la calidad de imágenes. Ahí estamos viendo una imagen de un corazón donde se ve perfectamente bien las 4 cámaras cardíacas, la valoración del sistema nervioso, riñones, etcétera, etcétera, etcétera. La siguiente cita entonces sería alrededor de la semana 30, 34, en donde vamos a valorar cómo ha ido creciendo ese feto. En los últimos años se ha desmitificado el peso. Sabemos que el peso es importante, pero no necesariamente un peso bajo es patológico. Estamos arrastrando un paradigma desde la década de los 60, donde las curvas de Lubchenco hablaron que un recién nacido que naciera por abajo de la percentila 10 era un bebé con problemas de crecimiento en el útero y que iba a tener muchas complicaciones al nacimiento y en la vida futura. Este paradigma se está rompiendo. Ahora podemos identificar a los bebés que son pequeños para la gestacional de aquellos que realmente tienen problemas de restricción de crecimiento por enfermedad placentaria. ¿Y cómo hacemos esta distinción? Gracias al flujo alterado que tienen los bebés con restricción del crecimiento, y nosotros lo podemos utilizar esa modificación del flujo para aplicar una técnica con Doppler y medir esos flujos de diversos vasos sanguíneos, la arteria umbilical, la cerebral media, el ductus venoso, la arteria uterina, y con eso vamos a identificar perfectamente bien no a los bebés chiquitos, sino a los bebés que realmente tienen problemas porque la placenta no esté funcionando adecuadamente. Todo esto pues va a tener impacto en la mujer y en su pareja. El hecho de que nosotros le demos una información muy puntual a la señora de cuáles son sus riesgos, de qué fue lo que hicimos, qué fue lo que le medimos, qué resultados obtuvimos, que nosotros analicemos todos estos datos en conjunto con ellos, va a disminuir la ansiedad. Hay que recordar que la gran mayoría de las mujeres van a quedar en los grupos de bajo riesgo, mamá sana y bebé sano. Entonces van a quitarse el miedo de encima. Una vez que las valoramos, la gran mayoría de las mujeres salen tranquilas, contentas,
disfrutando de su embarazo y no sufriendo como lo hacen en el control prenatal actual. Ustedes saben que también el estado psicoemocional de la mujer embarazada va a tener repercusiones en sus bebés y estos bebés van a traer esas repercusiones durante toda la vida y se van a manifestar tal vez años después. Obviamente, con todo este control prenatal, pues las mujeres van a sufrir menos intervenciones médicas. Las cesáreas van a ir disminuyendo. Les recuerdo que el porcentaje de cesáreas es un indicador de la violencia que se genera en la atención de la mujer embarazada. Es un dato de violencia obstétrica. Si disminuimos entonces las intervenciones innecesarias, mejoramos el estado anímico de las pacientes, pues entonces vamos a tener menos violencia durante la atención del embarazo y del parto. Esto también va a traer mayor satisfacción a las pacientes, a las señoras, a sus parejas, que es algo que la Organización Mundial de la Salud en los últimos años le ha dado mucha importancia. Una mujer debe salir después de parir a sus hijos satisfecha de haber hecho lo mejor que se pudo. A lo mejor terminó en una cesárea por indicación médica, a lo mejor logró un parto exitoso y ella debe ser feliz con ese logro, con ese éxito. Algo fundamental es que también si nosotros logramos identificar a un bebé con alguna alteración, vamos a ser capaces de reconocer qué riesgos tiene hacia el futuro. Sabemos que también en el caso de las madres, cuando presentan una preeclampsia, casi el 50% de estas mujeres desarrollarán una enfermedad cardiovascular cuando lleguen a los 40, 50 años de edad. También aumenta el riesgo de tener problemas de diabetes, problemas endocrinos. Entonces ya desde aquí estamos detectando a las señoras que van a tener complicaciones a largo plazo. Para el recién nacido, bueno, pues también va a haber menos intervenciones. El hecho de que sepamos que este bebé viene bien, que no tiene ninguna alteración genética, que su corazón está perfecto, que su cerebro está estructuralmente bien, bueno, pues nos va a evitar hacer intervenciones que son innecesarias. Vamos a desmitificar también un poco el hecho de que al bebé le faltó oxígeno durante el nacimiento y que por eso tiene una lesión neurológica que se va a manifestar 2 años después de vida. Y bueno, pues en realidad no es el parto, no es la intervención durante el nacimiento. Esos bebés, en la gran mayoría de los casos, tienen alteraciones estructurales en el cerebro, alteraciones en los flujos que nosotros pudimos haber detectado durante el control prenatal y no necesariamente ser una hipoxia transparto. Obviamente, si sabemos que este bebé está sano, pues lo vamos a dejar con su madre. Vamos a evitar esa intervención de separar al bebé de su mamá y eso va a hacer que haya un inicio de la lactancia más satisfactoria y de mejor calidad y más prolongada. Aquí también vamos a identificar a estos bebés con este control prenatal que pudieran tener algún riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, endocrinas, neurológicas, que se van a manifestar años después de su nacimiento. El impacto en la sociedad, bueno, pues vamos a lograr una distribución más equitativa y racional de los recursos. No es que no haya recursos, el problema es que están mal distribuidos. En el momento en que se decidió que la atención de las embarazadas se fuera a los hospitales, hizo tronar los servicios de salud. No hay dinero que alcance para esa atención. Y entonces tenemos que ser más cuidadosos con la distribución de los recursos y hacer estos programas de vigilancia prenatal actuales que están basados en una medicina basada en evidencia, que son preventivos. Hay que invertir en ellos para disminuir los gastos de terapia intensiva, de mujeres que fallecen, de complicaciones, de niños que tienen que pasar a terapia intensiva, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, la manera de nacer determina el futuro de los recién nacidos y de la humanidad. Entonces, si nacemos con menos violencia, pues seguramente nuestra vida será totalmente diferente. Algo que también hemos aprendido con este nuevo control prenatal es que el abrirnos a nuevos paradigmas es algo fundamental. No podemos arrastrar un control prenatal por 100 años. Debemos
de tener la mente abierta. Esta nueva propuesta que fue hecha en el 2011, prácticamente 10 años después, ha sufrido una serie de modificaciones, se han incorporado otras valoraciones, han salido algunas otras del escenario, se sigue investigando, se sigue validando su uso, su aplicación en diferentes países, en diferentes entornos. Entonces está en constante evaluación y seguramente en los próximos años va a sufrir modificaciones. Dudo mucho que dure 100 años con las mismas técnicas que estamos haciendo hasta estos momentos. Y finalmente, pues todo va a traer mayor salud a la población y mejor calidad de vida para el futuro de toda la humanidad. En conclusión, pues debemos ya dejar el viejo control prenatal y abrirnos al nuevo control publicado por el doctor Nicolaides en el año 2011, que como ya lo hemos platicado, tiene muchos, muchos beneficios desde el punto de vista social, económico y sobre todo en la salud de las madres y sus recién nacidos. El control del siglo pasado, pues está basado en una atención tecnócrata hecha por los médicos, donde los protagonistas somos los médicos. Eso genera pues una desvinculación entre el médico y las mujeres, aumenta la violencia obstétrica, aumenta las complicaciones y los riesgos para la madre y sus recién nacidos. A diferencia del nuevo control prenatal, en donde se hace una medicina basada en evidencia, más racional, más equitativa y que abre la posibilidad de una atención humanizada, en donde la protagonista sea la mujer, y esto va a traer como consecuencia una disminución de las intervenciones innecesarias, disminuyendo las complicaciones, la morbimortalidad materna y perinatal, va a favorecer la lactancia, que es muy importante, y todo esto va a hacer que haya menos enfermedades crónicas del adulto. Entonces, como ven, un paradigma termina con la atención del embarazo. El otro es un paradigma que se prolonga durante toda la vida e incluso sabemos que algunas de las cosas que ocurren durante el embarazo, el nacimiento y la lactancia van a tener repercusiones en la siguiente generación de ese bebé que está teniendo todos estos eventos. Con esto doy por terminada mi intervención. Les agradezco mucho su atención y quedo abierto para que ustedes hagan comentarios o hagan las preguntas que crean pertinentes. Muchas gracias.